Bueno, como les decía, estábamos hablando del quiebre que significó la Segunda Guerra Mundial y cómo se inaugura un nuevo orden internacional con la llegada de este mundo bipolar, que ya no tiene su centro en Europa, sino que las dos superpotencias, una va a ser una potencia eurasiática y la otra una potencia con costa sobre el Atlántico y con costa sobre el Pacífico. Y con una mirada, sin duda, Pacífico y Atlántico. Les decía también que cada una de las superpotencias había tenido que organizar su propia esfera de influencia, ¿eh? Su propio reparto del mundo, ¿no? Mejor dicho, su propio reparto del poder dentro de su esfera de influencia. El mundo había quedado ya repartido y ahí ustedes lo estudiaron, ese reparto, ¿en qué conferencia? Vamos a repasar un poquito el curso anterior. Eso ya todos lo tienen. ¿En qué conferencias quedó? Comienza a dibujarse quizás el orden internacional. ¿Qué se acuerda? ¿Nadie se acuerda de las conferencias durante la Segunda Guerra Mundial entre las dos superpotencias? ¿Eh? Una vocecita ahí que se cortó. Yalta y Potsdam, me dice Melissa, sin duda, Yalta es crucial para poder entender la configuración de este orden bipolar que comienza a crearse. No, París no. Estamos viendo las conferencias que se dan incluso antes de terminada la guerra. Sin duda hay una reunión entre Churchill y Stalin que es también fundamental, donde de alguna manera va a sentar las bases de lo que después va a ser ese reparto, particularmente en Europa, donde Inglaterra está dispuesta a reconocer la preponderancia soviética en la Europa del Este y a su vez se reserva zona de influencia en la Europa occidental, ¿no? Eso es que aparte está de alguna manera relatado muy bien en un trabajo donde dice, nos van a juzgar de cínicos, le dice Churchill a Stalin. Y mientras el traductor ruso traducía del inglés, Stalin dibujaba un tic en, en la hoja que implicaba decir, bueno, qué porcentajes iban a vivir Europa, ¿verdad? La Europa del Este y la Europa Occidental, particularmente lo que era el reparto, la ocupación de Alemania, la influencia sobre Grecia, sobre Turquía, en fin. ¿Qué papel iban a jugar esa región? Entonces, van a haber distintos hechos, bloqueo de Berlín, etcétera. Doctrina Truman, posterior Plan Marshall. El punto es que cada una de las potencias va a tener que configurarse su orden regional. Y acá es uno de los temas que a nosotros nos interesa, tratar. O sea, Adriana, te mandaba un mensaje porque yo escucho entrecortado, no sé si el problema es mío o si los demás también. Capaz que soy yo que tengo mala recepción de conectividad, no sé. Los chiquilines veo que están escuchando bien.
Yo a ustedes los estoy Ah, perfecto. bien. Entonces capaz que soy yo. Capaz que reconectate, Bien, yo termino de hacer la introducción y ya presento. vale. A mí se me cortó, dice Consuelo. A veces como que agarra un poquito, ¿no? Entonces estábamos diciendo que cada superpotencia tuvo que organizar, digamos, su propia esfera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en América en ese proceso de organización? No sin antes decir dos cosas. La primera, que sin duda la creación de un organismo internacional, particularmente Naciones Unidas, el requerimiento que habíamos visto a partir de Chapultepec de que Argentina no terminaba de declarar la guerra y una de las cosas que digamos, si bien se aceptó que Argentina no fuera a la conferencia de Chapultepec, no dejó de abrirle la puerta para que efectivamente pudiera integrarse a la conferencia de San Francisco y posteriormente ingresar como miembro fundador de la Nación. Sin duda las Naciones Unidas diagramaban el orden internacional, ¿verdad? Donde se reconoce el papel de las potencias vencedoras. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se reconoció en lo que es el organigrama el papel de las potencias vencedoras? Particularmente, ¿qué tenemos que mirar? Hola, buenas noches. Hola, Florencia. En la conformación de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Exacto, y su decreto. Exactamente, quiénes son los miembros permanentes y quiénes tienen derecho a veto. ¿Mm? Eso de alguna manera nos muestra que hay algunos que tienen más poder, ¿no? Desde el punto de vista políticamente hablando. También, y ahí eso ya cada uno lo hizo dentro de su esfera, hubo que diseñar dentro de su zona, dentro de ese paraguas que representaba Naciones Unidas, también se crearon organismos internacionales que de alguna manera fueran concomitantes con ese orden. Ahí vamos a ver la creación de la OEA en el año 48 y también en materia de defensa se crearon o se sellaron de alguna manera las alianzas, ¿no? Y por lo tanto determinados sistemas de seguridad colectiva. Ahí en el caso americano, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Desde el punto de vista defensivo, ¿cómo se ordenó? El TIAR. Exactamente un año antes, en la conferencia de Río de Janeiro, el año 47, se hace el Tratado de Río de Janeiro, y justamente cómo se va a ordenar la cosa desde el punto de vista defensivo. Ahora les pregunto, ¿cuál es la piedra angular de este sistema colectivo de defensa o de seguridad colectiva? Que después lo va a recoger la OEA también. Derecho internacional público, mucho. Defenso a mutuo, a ver, un poquito más. De solidaridad continental.
está contenido en el artículo 3, que lo que señala es que un ataque contra un ataque extranjero, por supuesto, contra un país americano, integrante del TIAR, iba a ser considerado como un ataque contra. O sea, que una potencia extracontinental va a ser considerado como un ataque. Faltó que le pusieran el nombre, ¿no? Un ataque de la URSS, o de lo que es el mundo comunista, sin duda iba a ser considerado como un ataque. En efecto, Ana plantea que la Argentina, durante la Guerra de las Malvinas, unas cosas que va a llevar al ámbito interamericano, va a invocar el TIAR, ¿no? Porque había sido, digamos, la guerra se había desatado con Inglaterra. El problema fue que quien atacó fue la Argentina. Y Margaret se quedó sentadita a la estufa esperando eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí uno de los argumentos fue, bueno, que en realidad esto no se aplica. No se configura, digamos, lo previsto por el tratado. El tema es que, independientemente, después lo vamos a ver cuando veamos Malvinas, Estados Unidos en realidad va a mantener más, van a pesar más sus lazos con la OTAN, y ahí tenemos un hermano del TIAR que tiene que ver con los lazos en materia defensiva, alianzas defensivas con la Europa Occidental, y ahí tenemos el Tratado Atlántico Norte. Otro tratado hermano es el que va a firmar Estados Unidos con Oceanía. O sea, son 3 tratados similares que conforman justamente el orden desde el punto de vista de decir cómo nos vamos a defender si hay un ataque desde el otro bando, o desde el otro punto. Entonces, cuando veamos el TEAR, cuando veamos la Organización de Estados Americanos, evidentemente, ¿qué es lo que estamos viendo? Es cómo se configuró desde el punto de vista jurídico, qué herramientas jurídicas echaron mano para configurar en América o insertarse dentro del orden mundial, ¿no? que se había configurado según, o se configuraba de manera paralela. Entonces, dicho esto, y digamos a modo de presentación, para que cuando ustedes lo ubiquen nuevamente en esa copa que solemos usar, que es precisamente la que corresponde al sistema internacional, los componentes que tiene el sistema internacional, o sea, los actores, la relación entre los actores y la estructura, y dentro de la estructura, el orden internacional, el poder, la jerarquía de las naciones, las potencias, que justamente es de lo que estamos hablando, puedan evaluar justamente qué sucesos se van a dar, qué hechos se van a dar, y también de alguna manera cómo los distintos países, potencias, superpotencias, van a hacer jugar su poder. Vamos a ver que ya casi, entrado ya a esta altura, cuando se desata la guerra de Corea, ya la guerra fría ya había comenzado, ya no hay duda. Y en América la vamos a tener, la vamos a sentir muy pronto con la crisis de Guatemala en el año 54, que es uno de los episodios muy importantes y claves en este nuevo orden que vamos a estudiar. Otro gran impacto, yo diría el gran quiebre, o sea, Roberto va a decir que, bueno, que Guatemala es un gran quiebre, yo le diría el segundo gran quiebre va a ser Cuba, y el tercer gran quiebre va a ser Dominicana en el 65.
¿Por qué? Porque incluso va a cambiar hasta el concepto de seguridad, que fue una de las preguntas de examen que costó muchísimo, y ahí aparece la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad? En los años 60. Las dictaduras, el apoyo de Estados Unidos, los militares, básicamente les diría que ahí tenemos los 4 quizás episodios más importantes del conflicto. Hay varios más, pero les diría que a los efectos de las relaciones internacionales serían los que destacaría principalmente. Y un poco estoy pensando en una pregunta que hicimos en el examen y que costó un poco, que a veces uno le pide un ejemplo, justamente cualquiera de esos ejemplos que manejaba estaba bien. Guatemala, Cuba, República Dominicana del 65, también tienen las dictaduras militares a partir de la década del 70. Pero bueno, ya me estoy yendo y tengo que darle la clase a María Elba, que no sé si me puedes escuchar bien. Vamos a empezar justamente con la configuración de Sí, este orden. escucho entrecortado, esperemos que los que tengan, ellos me escuchen bien, no sé. Sí, Inclusive no abro el video justamente para ver si de esa forma puedo escuchar mejor, no estoy abriéndolo. yo te escucho bien. No sé cómo me escuchan ustedes. Voy a sacar, capaz que puedas hacer la Ah, presentación sin tu video a los efectos de mejorar. te comparto primero la Como quieras. presentación, ¿querés? Capaz, Vale. o sea, capaz que si eso ayuda a tu conexión, A ver si ahí sale. yo te permití ya. Voy a Dale. Ahí. Está comenzando la presentación. Lo que te iba a pedir es permiso para grabar, María Elba. No hay problema. Ahí, no sé si está bien, se está viendo bien. Perfecto. ¿Te parece bien si la subo a YouTube? Ahí está. No hay problema. Gracias, María Elba. Me voy a silenciar para ayudar. Cualquier cosa me escribe en el WhatsApp porque la verdad que no estoy escuchando bastante entrecortado. Bueno, mi nombre es Elba Fernández, soy docente de historia, soy aspirante, es el segundo año y el primer año que estoy como aspirante en historia americana. ¿Ah? El año pasado estuve con Hernández, algunos de los nombres que veo a veces en la pantalla sé que estuvieron el año pasado conmigo. Creo identificar algunos rostros, pero no estoy segura. Camilo creo que estaba el año pasado y algunos más que tengo acá, Suárez y algunos más, pero no recuerdo bien si tengo identificados los rostros. Bueno, ahí la idea es el plan de clases que había organizado, un poco ya Adriana se adelantó con algunos aspectos. Me ocurría un poco armar una especie de consideraciones conceptuales para luego, como en forma de introducción, para hablar de lo que fue la Guerra Fría en general, que algo ya se conversó, y los rasgos que diferenciaron a los dos modelos, y este concepto que mencionaba hoy Adriana de una nueva amenaza diferente a nivel mundial que hasta ahora no se había observado, para poder luego enfocarnos a lo que es la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Sobre todo con la influencia de Estados Unidos, pero no olvidemos que también de parte de la URSS, que son los focos que Adriana hoy mencionaba, y que después algunos de ellos los vamos a abordar en profundidad. No sé si hoy me va a dar el tiempo para todo, pero la clase que viene también me toca, así que voy a estar abordando algunos de esos quiebres que mencionaba hoy Adriana. Con respecto a las consideraciones, hay un concepto
tomar lo que es el concepto de hegemonía, ¿no? Pero si yo les preguntase a ustedes qué entienden por hegemonía sin haber visto esto, ¿qué entenderían ustedes que es? Si se animan, ya que están escudados un poco en que no nos vemos. ¿Se anima alguno? ¿No? Bueno. Yo lo que les ponía justamente acá son algunas concepciones que tienen algunos autores con respecto a esa noción que en realidad, Y ahí va. obviamente que la rastreamos desde la antigüedad, ¿no? Mariela, Sí, te están sí. respondiendo en el chat. Ah, perfecto, no veo nada yo. Puedes apretar el chat No veo y te queda la pantalla. A ver si lo veo. Apretá en chat para que... Porque a veces no todos los chicos pueden participar. No lo veo. No, o sea, Perdón si que... tenés sobre la derecha abajo, a mí me sale la palabra chat. Sí, pero ahora no lo veo, por eso mismo. Sí, sí, generalmente lo veo, pero ahora no. Ahí, digamos, si apretás la palabra chat, se te abre. Sí, sí, pero no veo, justamente lo que no veo es eso, el chat, directamente. Ahora no Bueno, se ve nada, te dice Ana y yo comparto. Como que se fue la aplicación, bien. de la presentación, quiero decir. Tendré que salir de Te ahí. está A ver. diciendo, capaz que yo pueda ayudar. Consuelo te está diciendo, se relaciona con la preponderancia de un Estado sobre otros. Eh, yo lo que entiendo, dice Victoria, como la supremacía o el poder que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. Muy bien. Ahí están aportando Victoria y Consuelo. Gracias, chicas. A ver si, Muy importante. gracias. ¿Ahora sí ven la presentación o no? Sí, ahora sí estamos viendo un pedacito de la conferencia de Chapultepec. Ah, está, porque en realidad no es eso, sino que... Ah, ahora a ver. O sea, no sé si quisiste mostrarnos una parte de un artículo. No, en realidad eso es para más adelante, pero bueno. Viste que yo decía hoy que ahora sí, ¿no? Vamos a ver, lo estamos esperando. Ahí sí. Sí. Esto es clase en vivo, muchachos. Sí, sí. Los emergentes, como digo yo en la clase, que te golpean la puerta, que, Bueno, que se cae alguno. en nuestra generación, capaz que la de los chicos no, pero se decía, esto es televisión en vivo, señores. Exacto. ¿Vos te acordás? Y alguno Sí, sí, que está tal cual. conmigo también se acuerda. Tal cual. Bueno, una de las cosas que me está pasando es esto de que escucho muy entrecortado. Se ve que es mi recepción. Yo vivo a las afueras de Montevideo, entonces la recepción no es buena. Que lograr. Bueno, como dijeron los compañeros, justamente esto tiene que ver un poco, ¿no? Con esa preponderancia, esa capacidad de determinadas culturas de que otros adopten esos mecanismos para imponer el control sobre otros, ¿verdad? Por ahí había una alumna, a ver si ahora entro sí, el chat, ahí capaz que lo veo. La supremacía o poder de Estado de un pueblo para ejercerse sobre otros de distinta cultura o formación política, etcétera. Solamente les agregaba a lo último. Bien. Por otro lado, entender un poco lo que es este proceso es el proceso de globalización, que tampoco es un proceso, digamos, nuevo, porque en realidad quizás es ayornado, pero en realidad esto viene desde el descubrimiento de América y lo que fue, lo que se conoce con el eurocentrismo, el proceso de globalización ya viene desde antes, ¿no? Pero en esta etapa que nosotros vamos a abordar,
ni que hablar que la forma de interactuar que van a tener determinados países y a nivel acá ya no solamente económico y político, sino también ideológico, es muy importante dentro de lo que va a ser el proceso de globalización. ¿Ah? Bien, un poco entrando a la Guerra Fría, que hoy mencionabas, bueno, el término de Guerra Fría, ¿por qué? ¿No? Que en realidad es una acepción que fue acuñada por Baruch y que en definitiva fue adoptada desde 1947 para poder observar, ay, voy a mirar el chat por lo que pueda. Ah, no sé si me están escribiendo, pero veo que hay notificaciones en el chat, así que Apreta ahí. está, perfecto. ¿Ahora sí? Como decíamos, el término fue. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a silenciar mi Un término. micrófono para que Sí. genere menos interferencia. Perfecto. Está. Bien. Como decíamos, entonces, ese término que se acuñado a partir de 1947 enmarca justamente un proceso mundial que va a tener características hasta ahora dadas. En realidad, algunos historiadores, vos mencionabas hoy más temprano, Adriana, que hay toda una revisión con respecto al concepto de Guerra Fría. Estos días estuve leyendo algunos historiadores que no conocía, que agradezco infinitamente que haya subido algunos materiales. Que pensaba y que quizás muchas veces uno lo dice en la clase, pero como no tiene corte de investigador más que docente, a veces reflexionamos en voz alta, que tiene que ver justamente con ese inicio de la Guerra Fría que vos mencionabas hoy, ¿no? Que en definitiva les hablan de que comienza, o por lo menos nosotros les enseñamos así, a partir de 1947, pero la rastreamos mucho antes porque este modelo a nivel ideológico ya, a partir de la Revolución Rusa, inclusive se puede ver antes, se puede visualizar como un enfrentamiento, ¿no? Digamos, de carácter ideológico. Entonces, sí hay algunas características que sí denotan a esta guerra, como tiene que ver con el enfrentamiento entre estas dos potencias que son resultado de la Segunda Guerra Mundial, eh, que son vencedoras, ¿no? Cada una con un perfil totalmente diferente. Van a, digamos, van a unir a otro grupo de países junto con esa ideología, con ese modelo. A que lo que se está poniendo en juego acá también es la competencia ideológica y económica y política, que vamos a ver cómo se van a enfrentar. Otra de las elementos que tiene la Guerra Fría son sus características, que son realmente, creo que acá esto del concepto de Guerra Fría, como decíamos, de dónde sale, es un poco más que nada a modo de lo que es información puramente teórica, pero digo, igual va a quedar todo esto, así que lo van a tener después en la plataforma. Acá algunos conceptos como la Guerra Fría fue una pugna por los países donde estos dos países, estas dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS, donde se emplean diversos mecanismos, ¿no? Que ya no es un ataque directo, sino que es justamente uno de los elementos que caracteriza esta guerra, y por algo esa denominación de Guerra Fría, es la creación de alianzas que siempre existieron, y nosotros fuimos viéndola, por supuesto, a lo largo de todo este curso, pero también el año pasado, también estuvimos viendo cómo esas alianzas existen, pero donde justamente acá hay una esfera de influencia, una de estas donde lo que buscaban era un enfrentamiento directo.
sino un enfrentamiento indirecto, donde justamente a través de una propaganda y determinados mecanismos que también siempre existieron, como puede ser el espionaje, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, pero donde justamente estos hilos van a jugar un papel muy importante dentro de esta guerra y que lo vamos a ver, digo, cuando hablemos de los conflictos directamente, cómo esto influyó en esos quiebres. Bueno, es uno de los conflictos más largos con respecto a, bueno, no sé si los más largos, pero capaz que más que nada por la intensidad que tiene, ¿no? Y que sí lo que genera es un alcance, digamos, más extenso de lo que hasta ahora habían logrado otros conflictos. La propia guerra mundial, creo que al lado de lo que fue la Guerra Fría, es menor, porque si pensamos en dónde ocurrieron las dos guerras, esto estaba focalizado en Europa y sin embargo la Guerra Fría vamos a ver que se van a dar una serie de enfrentamientos que no solamente van a estar, sobre todo no van a estar en Europa, sino que van a focalizarse en otras zonas totalmente diferentes. Bien, a ver, por acá, que no quiero repetir, bueno, lo que tiene que ver también con esa marcada peculiaridad de la situación internacional, que no es, como decíamos, un enfrentamiento directo. También la finalización de la guerra también varía, algunos hablan de la caída del muro de Berlín y otros hablan con la perestroika, ¿no? La llegada de Gorbachev. ¿Ah? Lo que se buscaba entonces es ejercer una zona de influencia dentro del globo y justamente donde cada uno tenía, digamos, su zona de influencia y donde se respetaban, en cierta manera, el otro trataba de no intervenir en forma directa. Bueno, estas son algunas de las etapas, si bien hay otras, a veces se dividen en tres, cuatro y dentro de ellas se enmarcan algunas de estas características. Generalmente el inicio con el periodo de la máxima tensión, donde se forman, digamos, los bloques, ¿no? Y donde también acá tenemos las consecuencias directas de la Guerra Fría, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Alemania, ¿verdad? Y la división de Alemania, fruto de esas consecuencias que se van a generar. Y como mencionabas hoy más adelante, bueno, ahí también se van a dar las confrontaciones en Corea y posteriormente, bueno, va a ser en Vietnam también, ¿no? Donde justamente va a ser que se va a trasladar ese escenario que mencionábamos a otras zonas que no son las europeas como vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, la coexistencia pacífica es un poco, a veces cuando uno trabaja esto con los estudiantes de secundaria y empezamos a hablar de lo que significa esto, es un periodo, porque es un periodo de crisis y de tensión, pero sin embargo se busca esa coexistencia pacífica para evitar justamente o para llegar a cierto acercamiento con alguno de los actores que vamos a ver nosotros más adelante, buscar justamente es como una distensión en un periodo donde no había bastante tensión, como la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y que se buscaban también determinados acuerdos entre los protagonistas para evitar el enfrentamiento directo. Y bueno, y la última, el fin de la guerra, que como decíamos, algunos la toman como el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín como símbolo de esa división de Alemania y de ese modelo socialista, y otros hablamos o hablan de la llegada de Gorbachev y la disolución y la caída final de lo que va a ser el bloque social. Bueno, ya mencionamos esto del enfrentamiento indirecto, perdón, donde no se buscaba llegar a la guerra, todo lo contrario, y donde justamente ese temor está constantemente presente entre todos los países del mundo, ¿no? O sea, luego de lo que fue la caída de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, evidentemente eso fue un impacto a nivel mundial muy importante y que evidentemente generó
un miedo a nivel de lo que son los demás países del mundo, de que evitarse una tercera guerra mundial, a lo que ninguno de los dos tenían, ninguno de los dos tenía ni, intención de hacerlo, ¿no? Bueno, yo puse algunos carteles acá que ahora más adelante vamos a ver, que están vinculados justamente a esos mecanismos que se utilizaron para poder llevar adelante esa, digamos, esa influencia por parte de las distintas superpotencias, de las dos superpotencias, ¿no? O sea, además de realizarse determinadas alianzas de carácter militar, se buscaron también otro tipo de influencias, como por ejemplo el Plan Marshall, ¿no? Del lado de lo que es Estados Unidos, donde justamente lo que se buscaba es la reconstrucción de Europa, pero también más allá de la reconstrucción, que evidentemente puede tener un fin totalmente loable, acá también atrás hay cuestiones políticas y económicas muy importantes. La reconstrucción económica de Europa era importante para Estados Unidos, para los mercados mundiales y también, por supuesto, eso generaría ciertas alianzas, ciertos compromisos a través de este plan, de esta planificación, para evitar el avance como de la URSS, ¿no? Este mapa un poco que es una caricatura, que las caricaturas están bárbaras porque realmente nos muestran a veces mucho o nos expresan mejor que algunos contenidos escritos sobre lo que representaba este hecho tan notable como fue la Guerra Fría, notable desde el punto de vista del impacto, ¿no? Bueno, otra de las características es el gran rearme que se va a dar durante la guerra. Y bueno, mencionábamos recién lo de la bomba atómica, que realmente es anterior, por supuesto, a la Guerra Fría, pero que evidentemente esto va a generar una carrera armamenticia entre las dos potencias, desde el punto de vista también desde lo que se llama la Guerra de las Galaxias, ¿no? También a nivel científico, a nivel eh, espacial, una carrera de quién lograba antes el avance tecnológico de todo punto de vista, pero sobre todo a nivel de lo que es nivel armamenticio. Bueno, esta industria va a ser una industria muy importante también, ¿no? Dentro de lo que implica hasta el día de hoy. La industria armamenticia es una de las, digamos, una de las industrias más importantes del mundo. Bueno, esta también es otra caricatura que muestra justamente eso que mencionábamos con respecto a las características de esta guerra. Bueno, la atención esto del juego sucio que mencionábamos hoy es un elemento que se va a utilizar constantemente por las dos superpotencias, tanto por Estados Unidos como por la URSS, ¿no? Buscando conocer los movimientos que el otro realizaba, o también lo que tiene que ver con cuestiones de armamento o intenciones de planificaciones o de cuestiones económicas también, de planificación económica también. Otra de las características que quería plantear es, justamente estábamos hablando de dos modelos ideológicos diferentes, y bueno, ¿y en qué se basan esos dos modelos ideológicos diferentes, ¿no? Que son el capitalismo y el socialismo. Si alguien se anima, y yo puse algo con respecto a puntos que diferencian, pero si alguien se anima a decirme, por ejemplo, qué plantea uno a nivel de la propiedad, qué plantea el otro a nivel de la propiedad, o de quiénes te toman las decisiones, o quiénes fijan los precios, si se anima alguno, no sé. Ahora tengo el chat abierto, así que veo si me escriben. ¿No? A ver, el régimen de propiedad a nivel de lo que es el modelo socialista que plantea, o capitalista, ¿no? ¿En manos de quién está? Muy bien, Camilo, bien. Uno, el modelo socialista plantea justamente, bien Ana también, el Estado juega un papel muy importante acá. Exacto, casi en el modelo socialista no existe la propiedad privada, aunque sí hay, y aparte, digo, no vamos a hablar de lo que fue todo el proceso de planificación de la URSS,
ni anterior, donde hay una existencia de la propiedad privada, hasta que finalmente lo que se buscaba es que el Estado manejara todo lo que tiene que ver, sobre todo el aspecto económico, ¿no? ¿Y qué pasa con el capitalismo? ¿Qué plantea con respecto a eso? ¿Qué defiende el capitalismo con respecto a la propiedad privada, ¿no? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Ahí va, defiende la propiedad privada, exacto. Exacto, el rol son mismos. Obviamente no nos pusimos a hablar con respecto a la Lenin posteriormente, cómo se aplica justamente la ideología de Marx y todo su planteo teórico desde el punto de vista de Lenin y cómo lo aplica la URSS. No vamos a ponernos a hablar en eso porque sería una clase especial, ¿no? Pero justamente lo que se defiende acá es el derecho a la propiedad privada. Bien. Y con respecto a los salarios, la organización social, las clases sociales, las ganancias, en manos de quién están, para unos y para otros. Sí, Florencia, tenés razón, es un derecho fundamental y está protegido. Bueno, todas las constituciones la protegen, ¿no? Prácticamente, digo. ¿Qué pasa con los salarios a nivel de uno y de otro? ¿Cómo se manejan? ¿O la organización social? Y también eso, también capaz que podemos ubicarlo también con las decisiones que se toman a nivel económica y también lo que vinculado, por supuesto, con la fijación de los precios y la producción, ¿no? Perdón que una de las características del socialismo es la planificación. Por mucho tiempo, en algunos países fue una especie de mala palabra, porque en realidad la planificación estaba muy vinculado al socialismo, ¿no? O sea, claro, exacto, Camilo, lo que decías vos con respecto a los planes quinquenales. Donde se planificó a través de esos planes todo lo que es el proceso de industrialización y demás, y lo que es infraestructura, el desarrollo industrial y demás por parte de la URSS. Pero evidentemente estos modelos de planificación fueron tomados, o sea, no el modelo socialista, sino la planificación es un elemento importante para cualquier Estado. Pero evidentemente todo eso está relacionado justamente con los modelos, como ustedes mencionan, con esos planes quinquenales, que la palabra planificación era como una mala palabra en aquella época, ¿no? Bueno, ¿y quién toma las decisiones económicas en esos modelos socialistas? Las empresas, los particulares, el Estado, perfecto. ¿Y quién fija los precios y la producción en el modelo socialista? También el Estado en general, y sobre todo los bienes, van a estar los bienes y servicios más importantes, van a estar sobre todo en manos de lo que es el Estado. Perfecto, muy bien. Bueno, acá lo que les traje un fragmento de Eric Hobsbawm, que generalmente cuando nosotros empezamos a hablar de lo que es la Guerra Fría y el fin de la Segunda Guerra Mundial, generalmente les llevo a mis alumnos un fragmento de, más extenso, pero de Hobsbawm para que justamente que reflejara lo que es la Guerra Fría, lo que implicó a este historiador que vivió en carne propia parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, murió hace unos años, y que habla justamente de esa evitar esa tercera guerra mundial, inmediatamente de la Segunda Guerra, implica justamente esa formación de esos dos bandos aliados en un escenario totalmente diferente, ¿no? Y que muchas de las generaciones crecimos, no ustedes porque son muy jóvenes, pero muchos de nosotros crecimos en esa esfera de lo que fue la Guerra Fría y qué consecuencias trajo a nivel a nivel cultural, a nivel ideológico, etcétera, etcétera.
Bueno, acá hablábamos un poquito de esto de la destrucción y el miedo a la destrucción, ¿no? La destrucción de la civilización. Bueno, esa singularidad ya lo mencionamos, que Hobsbawm también lo menciona. A ver, sí. El mundo bipolar. Acá vemos este mapa donde justamente pintado de acuerdo a los miembros que integran los pactos que mencionábamos, esas alianzas que mencionábamos hace un rato, que son parte de esa formación, de esa esfera, que van a llevar adelante las dos potencias. En este caso, vemos justamente la influencia sobre todo de los países del bloque socialista y cuáles son los no aliados, inclusive, si ustedes ven acá los amarillos, no alineados con ningún bloque, que podamos hablar de esto, qué significa, lo que es la OTAN, países amigos de Estados Unidos y aquellos países que están vinculados a la URSS. Y esto del mapa que el otro día mencionaba justamente la profesora, ¿no? El uso de los colores también, ¿no? Está bien que el color rojo identificaba evidentemente a la URSS, pero también como que nos marcan, en definitiva, ideológicamente también de cómo se ubican los mapas. Hoy hablábamos, el otro día hablaba la profesora de esto, la influencia de los mapas. Hay muchísimas, muchas veces uno no se da cuenta de la importancia que tienen algunos y el significado que tienen algunos elementos, como por ejemplo un simple mapa, que no es tan simple a veces. Bueno, doctrina de Truman. Este es el discurso que va a generar justamente en el Congreso el presidente Truman y que habla justamente de esas características de un modelo y de otro, ¿no? Dice, creo que la política de los Unidos para ayudar a los que luchan, no intentar expresiones exteriores. Acá dice principalmente económica y financiera, porque también esto va a ir marcando el paso que tiene que ver con esa ayuda que mencionábamos hace un ratito, con la recuperación económica en determinadas esferas del planeta, como en el caso, por ejemplo, de Europa con respecto al Plan Marshall, que es un plan que lleva el nombre del secretario de Estado norteamericano, que era muy respetado y admirado por Truman y que va a ser quien él va a poner su confianza para llevar adelante esta planificación. Los carteles, esto que mencionábamos hoy, es impresionante la cantidad de carteles, inclusive a veces yo les pido a los estudiantes que hagan algún tipo de trabajo con respecto a la cartelería, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en el periodo de la Guerra Fría. La propaganda, bueno, juega un papel importante, bueno, en el nazismo, ¿no? Cómo juega un papel tan importante y el simbolismo que eso genera. Y cómo también es una forma una propaganda a veces puede ser de promover o de atacar a uno u otro. Bueno, ¿cuál era el propósito de este plan? Justamente reactivar a nivel económico, pero también de ayuda técnica, a algunos estados prácticamente todos los estados de Europa reciben esa ayuda. Acá les puse algunos de los datos para que tengan idea de quiénes son los países, pero prácticamente toda Europa Occidental va a recibir algún apoyo de parte de lo que es justamente esa planificación del Plan Marshall. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, algunos carteles que explican ese reparto entre uno y otros, y los símbolos del oso y de este personaje que nosotros siempre vemos como representante de Estados Unidos. Y acá, ¿quién es este personaje? El tío Sam, muy bien, Juan, me decías es acá. ¿Y este personaje quién es? Stalin, muy bien, Ana. ¿Y qué dice? Se puede bloquear, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de bloquear Stalin? A ese plan Marshall a través de justamente de otra planificación que tiene que ver. Ahí va, muy bien, Florencia, exacto, muy bien.
bien Ana también, a través de otra planificación que tiene que ver con la doctrina Jano. Vieron que esto de las doctrinas y plan es algo que, por supuesto, que ustedes están muy acostumbrados dentro del derecho internacional, y el año pasado también lo mencionábamos, pero una de las características también de la Guerra Fría es ese constante, esas constantes doctrinas o planes que justamente tratan de adelantarse a través de este sistema que puede ser distintos medios, ¿no? Puede ser un sistema de alianzas o un sistema de planificación o de ayuda, de asistencia, donde justamente cada uno trata de canalizar lo que es la política internacional y cómo unos van en contra del imperialismo, como en el caso de la URSS, que eran antiimperialistas, y por otro lado, las fuerzas de Estados Unidos busca todo lo contrario, que avance la fuerza socialista. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son la creación de los organismos internacionales como una de las consecuencias, y que hoy ya Adriana estuvo mencionando algo de la importancia que tienen estos organismos y que qué rol van a jugar también dentro de la Feria Internacional, de las relaciones internacionales, si van a jugar un rol importante o no, y en qué momentos, cuál va a ser la actitud de este otro actor, ¿no? De este organismo que tiene su antecesor y que no funcionó en la Sociedad de Naciones, que recuerdan que en la Primera Guerra Mundial se creó con un objetivo que era justamente evitar una Segunda Guerra Mundial y que, en definitiva, bueno, evitar cualquier otro tipo de conflicto con esas características y que no se lo, que como dice acá, justamente lo que busca es promover la paz, la amistad entre las naciones y por supuesto el desarrollo económico social de las distintas naciones que lo van a integrar, ¿no? Bueno, acá un poco para repasar cuáles son los principios o la base de este organismo, que no es solamente a nivel de la paz, a nivel de evitar la guerra, sino también que tiene por objetivo reafirmar derechos fundamentales o también no se puede ser la niñez, después vamos a ver en otros organismos que se van creando distintos órganos. Bueno, lo mismo acá, a nivel de lo que es medio ambiente, atender a los refugiados, proteger y promover justamente luchar contra el analfabetismo, etcétera. Bueno, acá lo que hablaba hoy un poco Adriana, la composición de los órganos de la ONU, por quiénes está compuesto, la importancia de quienes integran el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, como decía hoy más temprano. Esto evidentemente juega un papel muy importante dentro de lo que son este actor tan importante como creado justamente como reflejo de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? Evitar un conflicto que en definitiva va a tener otras características, pero en definitiva va a seguir estando. Bueno, otros organismos que mencionamos recién, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, ACNUR, que tiene que ver con los refugiados, que lamentablemente cada vez los vemos más. La acción de ACNUR es muy importante a nivel mundial, porque evidentemente nosotros vemos como cada vez más su presencia a nivel del mundo para proteger a los refugiados, que cada vez hay más cantidad y que es terrible, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional, Bretton Washington, con tiene que ver la promoción de políticas con el sentido de justamente mejorar la situación económica de determinados países, facilitar lo que es el cambio económico internacional y reducir la pobreza. Después vamos a ver que este organismo
de carácter internacional, económico, perdón, financiero, va a tener un papel también importante dentro de algunos de esos conflictos que mencionábamos más temprano. Banco Mundial, que también es un organismo de corte financiero, de asistencia financiera, está cómo se compone en realidad los países que lo componen, cómo se formó, que se forma a través de estas dos instituciones, ¿no? Que son los que promueven a través de el Fondo Internacional de Reconstrucción y Fomento y lo que es justamente van a colaborar con ese fondo que va a generar de parte de todos los países para concretar distintas funciones que tienen que ver justamente con la asistencia financiera. Bueno, sobre todo hablábamos de estos organismos que tienen una capacidad que buscan justamente apoyar a determinados países que tienen una capacidad financiera o una capacidad crediticia un poco más reducida, con ingresos más complicados, y que justamente se busca a través de un conjunto de reglamentación económica, préstamos con intereses o donaciones, con propósitos que tienen que ver con inversión, sobre todo en lo que es la educación, la salud, la infraestructura, pero que en definitiva desemboca también esto en lo que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿no? Porque uno dice, sí, la educación, la salud, bueno, sí, pero todo esto también está vinculado a la economía, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, la gestión ambiental. Hoy más que nunca es un tema que está muy relacionado con respecto al desarrollo económico. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, otro o carácter económico, que va también a ofrecer a nivel sobre todo a lo que a nosotros nos interesa, que es América Latina y el Caribe, asistencia desde el punto de vista técnico, económico, justamente para ayudar y cooperar, como dice acá, en la transferencia de conocimiento y el fortalecimiento institucional, que es esto de la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento puede ser técnico en cuanto a lo que tenga que ver con respecto al proceso económico, pero también el fortalecimiento o el conocimiento, la transferencia del conocimiento técnico puede estar relacionado a ese fortalecimiento institucional que decíamos hoy, ¿no? O sea, el fortalecimiento de los gobiernos. Comunidad, bueno, acá puse algunas otras, comunidad de comercio, para el desarrollo, etcétera, para que viéramos cómo también estos organismos que se crean post Segunda Guerra Mundial van a jugar también, vamos a ver después, un papel importante en algunos, sí, o más que otros. OEA, que hoy mencionaba más temprano Adriana, que evidentemente para nosotros es muy importante porque como decíamos, así como la ONU va a jugar un papel preponderante a nivel mundial, a nivel de lo que es la región de América Latina. Vamos a ver cuáles son las posiciones que va a adoptar la OEA en determinados momentos de crisis política que más adelante vamos a mencionar. Bueno, cómo se crea la ONU en 1948, tratado justamente a través del Pacto de Bogotá, hay una declaración de derechos también, eh, y yo más adelante después vamos a hablar un poquito más sobre la OEA para hablar un poco de su composición histórica. Bueno, esto para ver un poco los focos de tensión internacional a nivel de lo que fue la Guerra Fría, sobre todo entre estas décadas, que son realmente un periodo de conflictos armados muy, muy complicados. No vamos a ahondar nosotros este año, pero ya el año pasado algunos de estos los estuvimos trabajando. La división de Alemania que mencionábamos hoy más temprano y la división de las cuatro zonas y posteriormente, evidentemente, entre lo que va a ser la división de Alemania comunista o socialista y democrática. A ver, acá, bueno, también lo que mencionaba hoy más temprano, Adriana, con respecto a estas conferencias tan importantes a nivel mundial y que creo que no me acuerdo
quién fue que las nombró de ustedes, no sé si fue Florencia, no recuerdo ahora, donde ya ahí ya hay una serie de acuerdos, ¿no? Entre los protagonistas de momento como son Roosevelt, Churchill, Truman, más adelante, después Stalin, ¿no? Donde ya hay una serie de conformación de zonas y ya se está viendo un poco lo que va a ser posteriormente la Guerra Fría. Bueno, acá las causas, un poco el desarrollo no lo vamos a poner a hablar porque esto ya lo vieron el año pasado, pero no quería dejar de hablar sobre lo que es Alemania. Bueno, la Guerra Fría, como mencionábamos, fuera de Europa, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo lo que es la crisis cubana, pero evidentemente que estos dos conflictos en los cuales indirectamente eh, tanto la URSS como Estados Unidos participan, y sobre todo en la guerra de Vietnam, para Estados Unidos un conflicto que no lo dejó muy bien parado con respecto a nivel mundial, ¿no? La mirada a nivel mundial y interna también. Bueno, acá otra vez los bloques enfrentados, los distintos pactos que mencionábamos, que también ya habíamos estado, que el año pasado ustedes me estuvieron hablando, que no vamos a volver a mencionar ahora, pero evidentemente que estos, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Van a jugar un papel muy importante en lo que es la esfera de la Guerra Fría. Y acá esto del telón de acero, que mencionaba que es una acepción que se habla justamente para detener el avance del comunismo, o sea, esa cortina de hierro que buscaba evitar el avance de la influencia soviética sobre, no solamente sobre Europa, sino también sobre las zonas de Asia. Bueno, esto autor es uno de los que mencionaba hoy más temprano, que no lo conocía y que lo tiene usted en la plataforma EVA, creo que Adriana lo subió, que es un catedrático, Odd Arne, que es de origen noruego, creo que es, si no me equivoco, donde hace un análisis sobre la Guerra Fría impresionante, me gustó muchísimo, no lo había leído nunca, y donde justamente menciona esas características de la Guerra Fría como un sistema internacional y lo compara a lo largo de la historia con las diferencias de otros conflictos donde el equilibrio eh, fue el resultado de más bien de sistemas multipolares que bipolares o unipolares, como después vamos a ver, ¿no? O sea, hace todo un estudio de distintos conflictos que se dieron desde la antigüedad para adelante, cómo esos conflictos también desembocaban en una guerra catastrófica y que la Guerra Fría justamente trataba de evitar este tipo de enfrentamientos o desembocar a ese tipo de consecuencias. Bueno, acá otra vez él menciona, hace hincapié sobre todo en las características de una y otra ideología o de una u otra características a nivel de una u otra potencia. Eh, Esto también habla de lo mismo. Esto que creo que él mencionaba, que las dos superpotencias competían por una sociedad del futuro, que tenía dos versiones totalmente diferentes. Y él es uno de los autores que este, mencionaba justamente que la Guerra Fría, si bien nosotros nos embarcamos después de la Segunda Guerra Mundial, justamente ese conflicto nosotros lo vamos a rastrear mucho antes. Y él hace un análisis sobre todo de lo que tiene que ver justamente con esto de que ya desde fines del siglo XIX ya se vienen dando elementos que van a llevar adelante, que van a ir formando justamente estos dos bloques que después se van a terminar enfrentando en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, acá también esto, las ideologías y la tecnología, el poder que juegan un papel importante en estas guerras. También es un periodo de grandes cambios a nivel de social, cultural,
acá vamos a ver nosotros para una serie de movimientos de todo tipo de feminismos, anticolonialistas, pacifistas, en contra de la discriminación, pero también se dan un montón de cambios culturales a través del cine, la publicidad, la moda, donde justamente, vamos a ver, acá yo puse un poco a los Beatles porque son un poco como digamos, eh, el ejemplo, pero que todos conocemos, pero no es el único. Bueno, y también la Guerra Fría a nivel de lo que es, esto capaz que sí, los más viejos conocemos a Maxwell Smart, el agente 86, pero cómo lo que es del recontraespionaje, que tenía una compañera muy, muy bonita, pero que bien el cine va a jugar a nivel o en la televisión también, va a jugar un papel muy importante en esto de la Guerra Fría, ¿no? O sea, porque se van creando determinados personajes donde inclusive nosotros, lo que es América Latina, por lo menos yo recuerdo de lo que veíamos en la televisión, todo venía desde Estados Unidos, ¿no? Y siempre los malos eran los rusos. Bueno, digo, entonces esto, evidentemente ya se va gestando también. Rambo, ni que hablar, ya iba a nombrarlo, pero digo, está, Rambo 1, 2, 3, 4, yo no me acuerdo hasta qué Rambo vimos, pero sí, Rambo evidentemente fue una, y la otra, Rocky también. Fíjese los personajes que también, generalmente los peleadores eran, algunos de ellos eran rusos, y siempre ganaba, por supuesto, que Rocky, que era estadounidense. Bueno, algunas memorias quería traer justamente de Robert McNamara, que es uno de los secretarios de defensa, unas lecciones que dejó la tragedia de Vietnam. Los elementos más terribles de la historia de la humanidad, pero también para Estados Unidos le jugó un papel, fue un aspecto que le jugó en contra, obviamente, lo que fue Vietnam. No solamente a nivel de lo que es la feria internacional, sino también de la población, las consecuencias que va a dejar, ¿no? Bueno, imprescindible para el comunismo. Justamente Johnson menciona esto. La cacería de brujas, que no lo habíamos mencionado también dentro del propio Estados Unidos. Bueno, podríamos detener un rato en eso, pero no hace a la clase de hoy. Pero evidentemente que del propio Estados Unidos, el miedo al enemigo interno, que después lo vamos a ver, había miedo de que el comunismo se metiera dentro de su población y el espionaje, el denunciar al vecino, lo que es la cacería de brujas va a ser justamente uno de los elementos que va a caracterizar este periodo. Bueno, crisis de los misiles nos vamos a detener después específicamente, donde justamente eh, vamos a ver en qué consistió, porque vamos a hablar justamente de lo que va a ser la Revolución Cubana y un poco el papel de Cuba acá, ¿no? Y acá, esto es una memoria de Khrushchev que hablaba justamente de que cuando se le ocurre esto de instalar cohetes en Cuba, ¿no? A fin de que amedrentar justamente a Estados Unidos, tener enfrente a Estados Unidos estos misiles que trataran de amedrentar justamente y mantener ese equilibrio de fuerzas a través de estas amenazas que significaría la ubicación de esos misiles allí. Bueno, el tercer mundo, otra consecuencia de la Guerra Fría, que va a tener somos parte de ese tercer mundo, vamos a ser parte también, que justamente va a tener lo que significa el tercer mundo. Hay varias acepciones de este concepto, pero uno tiene que ver con la no alineación a ninguno de los dos modelos y que se va a dar sobre todo de lo que es de parte de los líderes africanos, donde van a llevar adelante a través de distintas conferencias ese alejamiento, o por lo menos van a intentar esa neutralidad y ese aislamiento o alejamiento del conflicto, ¿no? ¿Por qué el tercer mundo juega un papel importante acá también? Porque está vinculado, no olvidemos, a algunos elementos que después vamos a mencionar cuando hablemos
de los distintos conflictos y las causas que van a llevar a algunos de los conflictos que vamos a estudiar más adelante, que, bueno, que caracterizan sobre todo a una zona geográfica como es el sur también, ¿no? Y que también ese sur también está vinculado con, por lo menos estuvo muy vinculado durante la década de los 60, 70, 80, algunos elementos que caracterizaban a ese tercer mundo, que es el subdesarrollo, la dependencia económica, las dificultades que tienen muchos de estos países a nivel de lo que es la ciencia y la tecnología, y como decíamos, si bien lo que trataban era de promulgar o promover o pararse como dentro de una neutralidad frente a las dos superpotencias, buscando justamente por eso lo de la tercer mundo, tercera opción, es ninguno de esos dos bloques, ¿no? Bueno, acá donde surge de las modalidades que también tienen que ver con lo que es el modelo de su desarrollo, pero también vinculado a otro aspecto que vamos a ver, que es el proceso de descolonización, que está vinculado muy relacionado también con la Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Por qué descolonización? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Con qué tiene que ver? A ver si alguno se acuerda de lo que fue esto. ¿Y por qué ahora? ¿Qué pasaba ahora que se da ese proceso? ¿Qué estaba pasando a nivel de los países? Que no todos los procesos fueron de la misma manera, algunos más violentos que otros. Descolonización, ¿qué es lo que buscaban estos países? Como la palabra lo dice, ¿qué será? ¿No se animan? Eh, Recuerdan que en el siglo XIX, a ver acá, es opuesto a colonizar y buscaban romper el lazo con aquellos imperios que estaban, bueno, y sobre todo, ¿cuáles son esos imperios que estaban eh, unidos, estos países que van a empezar el proceso de emancipación o independencia? El británico, muy bien, el inglés, francés, muy bien, exacto, exacto. Este proceso que se había dado sobre Camilo también por ahí, habla de Portugal, Holanda, muy bien. Este proceso que se había dado durante el siglo XIX había jugado un papel importante también en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Primera Guerra Mundial muchos de los primeros soldados que fueron a pelear a la Primera Guerra fue de las colonias, ¿no? Pero en la Segunda Guerra lo que implica es que va a haber una serie de factores que van a ayudar a esos movimientos de independencia, autonomía o independencia, y que tienen que ver justamente con ese descontento que vienen teniendo muchas de las poblaciones nativas que vivían sometidos y en la pobreza, explotados, ¿no? Y que veían la oportunidad de liberarse de esos sectores. Eh, y acá son muy importante el surgimiento de algunos líderes eh, para llevar adelante esta independencia. ¿Por qué? Porque justamente uno de los elementos que dio el imperialismo es que a veces, sí, exacto, también, en ese momento se encontraban justamente debilitados fruto de la Segunda Guerra y no podían llevar adelante ese proceso. Tenían que cortar en cierta manera, les servía, además de que lo van a hacer también con una proclama que tiene que ver con la libre autonomía de los pueblos, que tanto Estados Unidos como la URSS van a justamente enfocar durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial y lo que es la Guerra Fría, ¿no? Decíamos, esos líderes nativos desde el punto de vista nacidos en esas colonias, muchos de ellos iban a las metrópolis y bueno, y fueron también, decía, justamente el empobrecimiento, la situación de esas colonias que, ¿no?
tanto la URSS como Estados Unidos se pronunciaban en contra justamente de lo que es el colonialismo. ¿Ah? No sé si tienen preguntas, porque me parece que voy medio rápido, pero ustedes me dicen. Adriana, no me dijiste tampoco cuándo querías cortar o si sigo, porque como generalmente vos cortás eso de las 9, 9:30 y nos fuimos un poquito más, me avisás. Si no, seguimos adelante un poco con respecto a lo que es la Guerra Fría en América Latina, un poco lo que vamos a ver en esta clase y lo que veamos en la clase siguiente, de miércoles, va a tener que ver un poco con esto de lo que es la Guerra Fría en América Latina y esa configuración del nuevo orden, como decíamos hoy, de hemisférico. Te veo ahora sí, Adriana. Preguntaba si querías hacer un corte, porque yo sé que vos hasta ahora haces más o menos el corte y justo como iba a arrancar con América Latina, capaz que venía bien. Sí, por eso puse la cámara. Está, Bueno, perfecto. si te parece bien, Dale. ¿sí? No sé en cuánto querés que volvamos, en 15, 10, 10, 10. 15, o sea, eso lo decidís vos. Son y media, 25 tengo yo, no sé si Sí, están las mismas horas. Está, perfecto. Llega, -20, si les parece. perfecto. ¿Está? Bien, Bárbaro. perfecto. Bueno, bien, perfecto. Ahí, Bien. para que No sé si salgo había. Ahí va. A veces se me corta a mí, pero yo no sé, capaz que soy yo que escucho entrecortado, pero si ustedes me escuchan, no hay problema. En general se te Lo oye importante es que ustedes escuchen. a veces Está, perfecto. esto ha pasado que se ha entrecortado, pero el hilo de la conversación se Está, sigue. Tranquila. bien, perfecto. Bueno, estábamos acá, íbamos a hablar de lo que es la Guerra Fría en América Latina. Un poco utilizando el libro de la historia mínima de América Latina, que tiene uno de sus subtítulos en América Latina. Eh, Repite, por hablábamos favor. hoy que va a ser, Se entrecortó. Ahora sí repetí, porque se entrecortó. sí, empezar a abordar lo que es la Guerra Fría propiamente en América Latina y empezar a hablar sobre algunos elementos que tienen que ver justamente con la configuración del nuevo orden hemisférico, y bueno, nos vamos a detener un poco con lo que es el TIAR y la OEA, vamos a hablar de lo que es el ALPRO, quién lo lleva adelante, qué significó, los movimientos guerrilleros que se van a dar durante la década de los 60, 70, eso que hoy llegaría hasta ahí, y la clase que me voy a enfocar lo que es Guatemala, Cuba, para terminar porque justamente lo que plantean es, había o no eh, principio del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, que ambas visiones se fueron materializando y se fueron enfrentando, ¿no? Y que van a generar esa capacidad global o esa operativa global que veníamos de la clase anterior. Bueno, este sistema
no sé si soy yo. Me acerco más al micrófono a ver si No, ahora sí se está acordando bastante, Marielba. ahora. Porque sí, a mí me parece que tengo defectuosa justamente la conexión. Se ve que soy yo el problema, no es la conexión de Ahora, ustedes, sino la mía. ahora pareciera que se Pero arregló. Ahora cualquier pareciera cosa que se arregló. ustedes, bueno, bien, bueno, bien, me van diciendo cualquier cosa y cualquier cosa repito. Decíamos entonces, este sistema que tiene dimensiones ideológicas y que está enmarcada en esta presencia nueva del mercado, de lo que es el sistema internacional, también se va a trasladar, por supuesto, a América, ¿no? ¿Qué pasaba en América justamente en las décadas siguientes a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría? Bueno, en 1944 y 1946 se venía dando un proceso, o sea, desde la década de 40 en adelante se había estado dando un proceso en la región con una especie de consolidación democrática en los países latinoamericanos, ¿no? Hay una serie de movimientos revolucionarios que van a van a llevar adelante algunos gobiernos de carácter autoritarios y que van a proclamarse, ¿verdad?, como gobiernos. Por ejemplo, el caso de Cuba, hasta la victoria del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que se va a llevar adelante en 1944 y que justamente inaugura un proceso de consolidación democrática, pero que más adelante va a estar en manos de Fulgencio Batista, que es lo que vamos a ver nosotros cuando hablemos de la Revolución Cubana y cómo ese proceso tiene un giro totalmente diferente. Bueno, eso es lo que mencionábamos, que este tipo de gobiernos lo que van a lograr es tirar abajo algunos gobiernos autoritarios. ¿Ah? ¿Qué había pasado también con estos procesos de consolidación democrática que, acompañados de la Segunda Guerra Mundial, ese auge económico un poco, digamos, inflado que se había dado durante el periodo de las guerras, acompaña también a un escenario latinoamericano con un cierto optimismo económico? Pero, ¿qué sucede una vez que termina la Segunda Guerra Mundial? Ese optimismo económico se va a ver trunco, coartado, porque evidentemente empiezan a acuciar otros problemas a nivel de estos países. Pero dentro de ese optimismo hay un sistema económico que aparece a través de lo que es la conferencia Bretton Woods de 1944, que había dado a algunos naciones americanas, latinoamericanas, como una especie, digamos, de apoyo, de aire, vinculados a que este alineamiento iba a favorecer de forma relativa al continente latinoamericano. Después vamos a ver que en ciertas formas sí y en otras no. Bueno, el compromiso de Bretton Woods era la construcción financiera, ¿no? De distintas instituciones, de los distintos estados, pero que también van a estar cimentadas por algunas de estas instituciones financieras como el FMI y el Banco Interamericano, que lo que buscan justamente son apoyar económicamente, como decíamos hoy, a lo que se llama los países periféricos, con el objetivo de mejorar las economías a nivel interno, pero también a nivel internacional. Bretton Woods emergía un nuevo modelo económico internacional que mostraba la sensibilidad a nivel, eso es lo que veían los latinoamericanos, a los problemas de Latinoamérica. Durante este periodo se da también lo que se conoce con el nombre de desarrollismo, ¿no? Que están vinculados a unos gobiernos que buscaban proseguir lo que es el proceso de industrialización. Que luego de la Segunda Guerra, muchos de estos países van a tratar de invertir en ese modelo, justamente tratando de mejorar lo que es toda la infraestructura, promoviendo lo que tiene que ver el desarrollo de determinadas fábricas en determinados lineamientos, pero que evidentemente había un problema
bastante acuciante, que es la competencia internacional con los países latinoamericanos estaba bastante complicada por justamente lo que los países tecnología, ¿no? Esto de, la maquinaria obsoleta, que si bien se había mejorado durante la Segunda Guerra Mundial, no se habían renovado ni estaban a la par de lo que podía ser obviamente Estados Unidos o, bueno, más adelante Europa. Pero también hay un problema con respecto a lo que pasaba en ese momento, que Europa estaba absorbiendo de parte de los capitales extranjeros, sobre todo lo que es Estados Unidos, parte y británicos también, parte de esos capitales porque iban justamente a apoyar al desarrollo de la productividad industrial de Europa. Y esto hacía que evidentemente se mantuvieran, y a Estados Unidos lo manifestó varias veces, ¿no? Que los países latinoamericanos quedaran un poco, digamos, a veces por fuera de esto. Bueno, eso genera obviamente serias dificultades a nivel de lo que son los recursos económicos de las distintas naciones, y lo que se necesita, por supuesto, capitales que le permitan llevar adelante un fortalecimiento de su economía, una ampliación, por supuesto, y que evidentemente eso va a ir de la mano de algunos organismos internacionales que van a llevar adelante digamos, apoyo técnico, apoyo económico, asistencia, digamos, que van a generar, como por ejemplo la CEPAL, de la mano de Raúl Previch, que justamente él hablaba de planificación, pero como decíamos hoy más adelante, la palabra planificación era una mala palabra en la época porque se asociaba sobre todo a lo que es el comunismo, el socialismo. Entonces hablaba de un plan de reactivación económica para mejorar justamente las economías de las distintas naciones y de esa forma ayudar al mejoramiento de sus economías. Bueno, estimulando como, primero que nada, el desarrollo de la infraestructura interna, y esto estimular el mercado interno primero, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esto? Se va a recurrir a distintos préstamos, distintas instituciones financieras que evidentemente van a prestar con intereses lo más bajo posible, dentro de lo que se podía esperar, evidentemente, pero empieza, ¿para qué? Para buscar justamente corregir esos desequilibrios, pero estos países lo que van a generar justamente son endeudamiento, ¿no? Empiezan a endeudarse y evidentemente el desarrollo industrial y económico que pensaban llevar adelante, en algunos casos son fallidos porque no pueden competir con otros países como Estados Unidos o la propia Europa, que venía justamente desarrollándose, reactivándose fruto de las distintas planificaciones. Ya el Plan Marshall se había instaurado en Europa, pero bueno, ya acá estamos hablando de que se crean otros organismos también de carácter internacional, de cooperación y de apoyo y de asistencia propios de Europa, donde empiezan evidentemente a reconstruirse, a desarrollarse económicamente, y a Estados Unidos le conviene eso también, ¿verdad? Porque Europa era su principal también mercado. Bueno, y acá un poco vamos a hablar de lo que es la creación de la OEA, que hoy mencionábamos, cómo se había fundado, eh, en qué momento. 1948 se adopta la Carta de Organización de los Estados Americanos, que buscaba, como decíamos, hay una declaración de la búsqueda de soluciones pacíficas a través de los distintos conflictos que haya a nivel interamericano, ¿no? Americano. En realidad, hoy decíamos que la OEA tiene, ya lo habíamos, Adriana lo estuvo mencionando, y también Michael creo que habló sobre los sistemas interamericanos que se fueron dando a nivel del fin del siglo XIX y principios del XX, antes de llegar a lo que va a ser la creación de la OEA, donde hay una serie de recomendaciones, de conferencias, acá
¿no? Además de lo que son la Unión Panamericana, que justamente ya iban llevando adelante una serie de medidas graduales y creando instituciones inclusive que buscaban la facilitación, perdón, de la cooperación y así como atacar determinadas esferas que tienen que ver con la agricultura, la defensa, ¿verdad? Pero ya desde antes, inclusive, desde lo que va a ser justamente lo que decíamos, su fundación, ¿no? Su creación. Bueno, la OEA se termina, como decíamos, esta carta que adopta la Organización de los Estados Americanos, así ha recibido una serie de modificaciones que ustedes perfectamente deben conocer mejor que yo. Acá lo que hice fue solamente remitirme a lo que la propia página indica, de los distintos protocolos que reformaron en distintos momentos su organigrama y demás. Bueno, ¿cuáles son los pilares de la OEA? Bueno, como decíamos hoy, está sobre todo enfocado a algunos ejes que tienen que ver, que son esenciales, ¿no? Lo que es el desarrollo y la protección de los derechos humanos, la protección y el fomento de la democracia, la seguridad, el desarrollo, y que en realidad están justamente, todos estos pilares están vinculados entre sí y que justamente buscan, a través de instrumentos jurídicos, como decía hoy más temprano Adriana, de una legitimación, a través de esta estructura, buscar la cooperación y proporcionar herramientas a distintos países de América Latina para solucionar controversias, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sobre todo eso, algunos principios que tienen que ver, como decíamos hoy, con la solidaridad, ¿no? Y principios que tienen que ver con objetivos propios de la OEA, que es contribuir al mantenimiento y al sostenimiento de la democracia, que no es solamente como sistema político, sino también como un respeto a lo que son los derechos de los ciudadanos y la legitimidad que deben tener determinadas instituciones para llevar adelante sus procesos políticos. Bueno, la Secretaría de Fortalecimiento es uno de los organismos más importantes y acá un órgano muy importante dentro de lo que es este, la OEA es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que fue inclusive adoptada unos meses antes de la Declaración Universal de la ONU, y que justamente lo que busca es ese compromiso y esa protección a nivel de los distintos integrantes, sus habitantes, de los habitantes de América Latina, ¿no? Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, que por supuesto que es uno de los pactos que nosotros recurrimos muchas veces para hablar de la promoción y la protección de los derechos humanos, eh, de los derechos del niño, etcétera, ¿no? Es un instrumento que muchas veces nosotros evocamos. Bueno, la cooperación interamericana, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue creada justamente dentro de lo que son los ministros de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que a través de su estatuto lo que busca es justamente la promoción y la protección de esos derechos. Está integrada por miembros elegidos de la Asamblea General y ejercen funciones de carácter individual y son reelegibles. Yo no voy a hablar de eso, que ustedes deben estar mucho más que yo empapados en todo lo que tiene que ver con la estructura de la OEA y demás. Pero bueno, un poco para hablar también lo mismo que hablábamos con lo que es la ONU, este organismo internacional a nivel de lo que es América Latina tiene ciertos órganos que también conforman esa estructura de lo que es el derecho internacional, ¿no? Y quiénes integran cada uno de estos comités, cómo se eligen, todo, y cuáles son las funciones de cada uno de ellos, y la importancia que van a tener, eh, quiénes son elegidos, cómo son elegidos, el consejo permanente, quiénes lo integran, también es relevante. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que mencionábamos hoy. En realidad, este es un tratado de carácter
justamente defensivo, lo que se buscaba una defensa. Acá dice, tal cual está establecido en el tratado, en nombre de los pueblos, sus gobiernos, representado en la Conferencia Interamericana, lo que se busca es justamente el mantenimiento de la seguridad del continente, animados de consolidar y fortalecer las relaciones de amistad y vecindad. Y esto también estaba vinculado como a lo que se llamaba la tercera opción, ¿no? Que aparecía dentro de América Latina, ya de la década del 40, 50, algunos países americanos venían dándose dentro de las conferencias interamericanas algunas dificultades con respecto a lo que tiene que ver con las posiciones que tenían con respecto a Estados Unidos. Y entonces deciden finalmente la firma de este tratado que se va a dar en Río de Janeiro. Bueno, acá lo de las lenguas, distintas lenguas, como porque son los países que integran también española, francesa, portuguesa y también, bueno, las lenguas que, perdón, esto que quería ir al principio, solidaridad continental, que fue lo que mencionábamos hoy. Este principio que está establecido en el artículo 2 y en el artículo 3, justamente lo que busca es poder determinar la adopción de determinadas medidas que permitan evitar y llegar a una confrontación directa entre los estados y la búsqueda justamente de la solución pacífica, ¿verdad?, de los distintos actores. Justamente lo que busca es eso de la solidaridad y que es el apoyo y defensa entre los integrantes de los distintos estados. Bueno, es un sistema de defensa entre los estados que lo integran de forma legítima y de una manera jurídica, digamos, de poder legitimar ese sistema, ¿no?, de defensa. Bien, a ver, Estados Unidos en la década de los 60. ¿Por qué me voy un poquito para atrás con respecto a Estados Unidos para ver un poco lo que es la ALPRO? Llegar a la década de los 60, a ver un poco lo que sucedía en Estados Unidos en el periodo de los fines de los 50 y principios de los 60. Empieza un periodo de optimismo inicial, algunos hablan de la década prodigiosa, donde hay un retorno a lo que es de los demócratas al poder. Los últimos años de la administración habían estado en manos de Eisenhower. Estados Unidos vio acá un momento difícil dentro de la década de los 50 porque mostró dificultades a nivel de lo que es a nivel económico y las desigualdades sociales, ¿no?, los enfrentamientos de los distintos sectores a nivel social. Aparece acá entonces una figura muy importante de Estados Unidos que tiene que ver con este joven, Kennedy, que nace en 1917, que es de una familia acaudalada, católica, y que inclusive participa en la Segunda Guerra Mundial, se gradúa en Harvard. Bueno, esto no es nada raro para los estadounidenses con respecto a este sector económico. Bueno, participa entonces en la Segunda Guerra Mundial y sale como un héroe dentro de la Guerra del Pacífico. Su participación en esa guerra. Algunos datos más que tienen que ver con su afiliación a nivel político, cómo llega al poder a nivel de el Senado, fruto del apoyo de los votantes de Massachusetts. Y bueno, algo que tiene que ver con su matrimonio, sus 2 hijos, algunos datos que tienen que ver con la producción a nivel académica y que inclusive recibe algunos premios, y como su intento de, perdón, no puede, su intento de llegar a la nominación de vicepresidente y con Stevenson no lo logra, pero finalmente empieza a formar su candidatura para presentarse en las elecciones del 60. Bueno, acá un poco, esto que es muy paradigmático, que sobre
es uno de los elementos que se dice que le jugó un papel muy importante dentro de la decisión, que fue ese primer debate televisado, ¿no?, entre Nixon y Kennedy, donde la audiencia pudo ver a ese joven político carismático y simpático, y que algunos dicen que algunos analistas hablan de que fue un elemento muy importante para después finalmente poder ganar las elecciones. Bueno, en realidad las elecciones tuvieron un estrecho margen, no hay una votación demasiado, fue muy poco la diferencia, pero bueno, llega, como decíamos, hasta a través de esa reducida votación a la presidencia. Programa de gobierno que va a caracterizar su gobierno, ¿no? Lo que se conoce con el nombre de la nueva frontera. Ese es uno de los, digamos, de los lineamientos de lo que es el programa político de Kennedy, que planteaba justamente una nueva visión de esas fronteras, hablaba de un orden diferente, que autodenominaba su política de gobierno, y que justamente hasta inclusive lleva adelante a través de voluntarios extranjeros, estadounidenses en el extranjero, para justamente atacar esto que hablábamos de la autodeterminación de los pueblos, de que cada pueblo se pudiese justamente declarar la forma de gobierno de la independencia, etc., ¿no? Bueno, en 1961, su primer año en el gobierno, es criticado por una serie de acontecimientos internacionales. Él hereda ya algunas dificultades que tenía los gobiernos anteriores, sobre todo con el régimen cubano. Y bueno, y aprueba ahí lo que es la invasión de Cuba, ¿no? Que lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? Cómo acá juegan los elementos también de lo que es el espionaje y demás, a favor y en contra de los distintos actores, y cómo acá, ayudado por algunos refugiados que eran apoyados por las agencias estadounidenses, llevan adelante lo que es la invasión a Bahía de Cochinos, y que en definitiva esto le va a generar varios problemas. Después lo vamos a leer un poquito cuando hablemos. ALPR. ¿Qué es la ALPR? No sé si alguna vez habían escuchado hablar de esto, supongo que sí. La ALPRO, o Alianza para el Progreso, lo que busca el objetivo es mejorar la vida de todos los habitantes del continente. Camilo dice que sí, que ya había escuchado, seguramente sí. Para eso se deben proclamar una serie de medidas de carácter social, político, económico, ¿ah? Algunas de las medidas que se van a llevar adelante dentro de lo que es la política de Kennedy es justamente a nivel social, lo que es la promoción de la vivienda, buscar promover la salud a nivel de sectores, y la educación a sectores que de pronto les era más difícil acceder. Buscaba justamente extender a otros niveles, a nivel de lo que es política, justamente, evidentemente, en pos de lo que proclamaba su postura, la postura de Estados Unidos. Defendían los sistemas democráticos y el principio de autodeterminación de los pueblos que mencionábamos hoy, ¿no? De que cada estado pudiese, cada país pudiese elegir la forma de gobierno y pudiese luchar de cualquier forma de gobierno autoritaria eh, que se pudiese establecer. Cosa que después vamos a ver que eso va a ir cambiando en lo que es la década de los 60 y 70 de América Latina, donde justamente Estados Unidos va a apañar muchos de estos gobiernos a través de la dictadura. A través de lo que es las medidas económicas, busca limitar la inflación, para mejorar la balanza de pagos, y siempre, por supuesto, que promover la iniciativa privada para el desarrollo económico a nivel interno y a nivel internacional, va a estar obviamente que en pos de su planificación económica. Bueno, ¿qué se compromete? Estos
al PRO para llevar adelante esa alianza para el progreso, como dice su nombre, es una alianza que buscaba justamente uno de esos conceptos. Progreso es una de las conceptos que tienen que ver con el liberalismo, ¿no? Que muchos de los países latinoamericanos a fines del siglo pasado, bueno, del siglo XIX y del XX, van a ser conceptos que van a desarrollar el progreso desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político, lo que significaba. Y bueno, y para llevar adelante este sistema había que comprometerse en cooperar con América Latina, con algunos aspectos que tienen que ver con los aspectos técnicos, financieros, promover justamente y llevar adelante un compromiso de parte de Estados Unidos para apoyar a los países latinoamericanos, para eh, generar, justamente, buscar disminuir las desigualdades sociales y económicas de sus habitantes, también de los países en sí. Bueno, como es una alianza que busca justamente el desarrollo socioeconómico, preveía un plan que tenía que ver justamente, un plan decenal, y que al principio va a ser aprobado por la OEA, excepto por Cuba, y vamos a ver ahora por qué. Y en la conferencia, bueno, inclusive en Uruguay se convoca esta conferencia en Punta del Este, donde justamente a instancias de Kennedy, eh, bueno, se empieza a discutir lo que es la Alianza para el Progreso. Creo, no sé si ustedes vieron que en la plataforma justamente hay un video, tienen colgado un link donde hay una entrevista que se realiza al Che Guevara, y que él menciona en esa entrevista cuáles son los motivos por los cuales no se estaba a favor de parte de Cuba de lo que es la Alianza para el Progreso, ¿no? O sea, qué cosas no estaban de acuerdo para ello. No firmaba este acuerdo fue sobre todo motivado justamente porque planteaba de que eh, estaba en contra de los principios de lo que es la expansión, o al revés, o sea, hablaba de que justamente esta alianza lo que daba era una expansión de Estados Unidos en Latinoamérica, y lo que justamente para evitar que eso sucediese a nivel de lo que es las distintas regiones, ¿no? O sea, no estaba de acuerdo con distintas zonas donde pudiese justamente poder influir Estados Unidos con esta alianza que lo veía como un peligro. Bueno, Kennedy pide una serie, a través de una serie de mensajes, pide una serie de legislaciones para mejorar lo que tiene que ver con los servicios públicos, y justamente uno de los problemas más grandes que tenía Estados Unidos en la década de los 50 y 60, bueno, no solamente los 50 y 60, pero en esta época se agudiza más lo que son la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, lo que es la discriminación racial, lo que busca, se intenta por parte de Kennedy es justamente eh, eh, llevar adelante acciones que permitan la integración de estas comunidades eh, a la educación, al acceso a la educación, porque evidentemente, digo, la sociedad era altamente discriminatoria, inclusive los negros no podían acceder a determinados cargos, a determinados niveles de educación, salario era inferior a lo que eran los blancos haciendo la misma tarea. Nada nuevo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, digo, justamente lo que se buscaba era evitar mejorar esa situación. Eh, Esto es un poco lo que decía Kennedy, que es parte de su discurso, que planteaba que si queríamos una forma de afrontar los problemas
de América es a través de esta operación panamericana y por lo tanto hace ese llamamiento a los pueblos del hemisferio para unirse a esta alianza que la nombra la Alianza para el Progreso, que tiene que ver con de cooperación, ¿no? Y que habla de esa nobleza y buscar satisfacer justamente las necesidades, como dice, sobre todo lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, salud, la vivienda, etcétera. ¿Ah? Y a ver, acá es la respuesta, un fragmento de la respuesta de lo que justamente Che Guevara hablaba, ¿no? Quedó demostrar la naturaleza falsa de esa alianza para el progreso, la intervención imperialista que tiene, aunque naturalmente todavía se pueden hablar no se pueden hablar de resultados exactos. Cabe recordar que inclusive eh, Fidel Castro en algunas oportunidades anteriores a lo que es la Alianza para el Progreso, había hablado de que la necesidad de que Estados Unidos apoyara económicamente a América Latina para salir adelante en cuanto a la reactivación económica, porque muchas economías se encontraban en situación acuciante, como decíamos hoy, ¿no? Pero a pesar de ello, para los norteamericanos, evidentemente, perdón, para los americanos, latinoamericanos y sobre todo para lo que es Cuba, esta alianza lo que traía atrás, según lo que ellos analizaban, era la intervención de Estados Unidos a nivel de los distintos países, ¿no? Y por eso es que en realidad están en contra de que como dice acá, se estafe a los pueblos de América a través de esa campaña que mencionaba. Bueno, a ver, sé que me voy a saltar un poquito, pero quiero ver cómo, o sea, en realidad la doctrina de seguridad nacional generalmente uno la ubica sobre todo en la década, de la década 60 y 70, pero la Alianza para el Progreso y algunas manifestaciones que va teniendo el propio Kennedy hace que ya se empiecen a delimitar algunas algunos lineamientos de lo que va a ser esa doctrina de seguridad nacional, ¿no? En que se enfocaba. Quería ver si puedo compartir. En realidad estaba buscando un video que habían hecho los alumnos conmigo el año pasado que tenía que ver justamente para visualizar lo que es un proyecto que relacionaba justamente la guerra fría a los 60 70 y no lo encontré, pero voy a ver si puedo compartir. Este es un proyecto y que muestra un poquito algo de lo que ellos hicieron con respecto, a ver si puedo compartir contenido y a ver. Adriana, yo no sé si vos estás poniendo en el chat todo lo que nos estás mandando de los links o quedaron en la plataforma, porque están re interesantes todos esos videos que estabas mencionando. A ver si puedo. Yo soy, con la tecnología soy muy mala, muy mala. A ver, si me permite. No te preocupes, si no puedes colgar el video, no sé si lo está colgado en No, YouTube. no pasa nada. Lo veo la próxima clase. Es una pena porque estaba bueno si pudiera Si no lo ver. podés compartir, o no lo encontraste. Sí, no, pero no puntualmente.